Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda emisión de este circuito de pláticas que hemos propuesto en el Instituto Nacional de Salud Pública para profundizar en temas prácticos muy aplicados sobre qué cosas se deben hacer en esta pandemia de COVID-19. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con un invitado especial, un colega nuestro del Instituto Nacional de Nutrición. Es el doctor José Alberto Ávila Funes. El doctor Ávila Funes es médico cirujano por la UNAM y especialista en medicina interna y geriatría por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es maestro en ciencias con mención en geriatría por la Universidad de Sherbrooke en Canadá y además es doctor en ciencias con mención en epidemiología y salud pública por la Universidad de Burdeos en Francia. Es profesor de geriatría en pregrado y posgrado y su línea de investigación principal es fragilidad en personas mayores y deterioro de función cognitiva. Es además un investigador asociado del equipo CEPIA en Francia. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Nacional de Medicina de México y también es el jefe de servicio de geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar justo en tratar de identificar cuáles son las mejores estrategias, qué cosas se pueden hacer y de qué manera enfrentar este momento en el cual uno empieza a pensar que puede tener COVID. Entonces, doctor Ávila Funes, muchísimas gracias por acompañarnos. Le agradecemos profundamente el que se tome el tiempo de haber preparado esta presentación. Le quiero recordar a nuestra audiencia que la idea de estas sesiones es que tengamos una presentación breve de 30 a 40 minutos para después responder tantas preguntas como nos sea posible. Y para ello les voy a pedir que en la parte de abajo de esta pantalla van a ver un icono que dice preguntas y ahí por favor las puedan ir poniendo. Les pido también que sus preguntas se limiten a cuestiones relacionadas con las cosas que uno tiene que hacer cuando piensa que tiene COVID y no a otros temas como vacunación, ya que ese tema lo vamos a tener en un par de semanas más. Doctora Ávila Funes, muchísimas gracias y por favor, adelante. Al contrario, más bien soy yo quien le agradezco, doctor Barrientos, por la invitación y me uno pues a la felicitación al doctor Rivera aquí en el marco del 5º año del inicio de su nuevo periodo de gestión. Y bueno, como bien lo dijo el doctor, yo soy geriatra, no soy infectólogo, sin embargo, tuve la oportunidad de participar en un comité interno aquí en el Instituto de Nutrición que formó una serie de medidas y recomendaciones de prevención y tratamiento para la población general, para saber qué hacer o qué debe de hacer la población si piensa que tiene COVID-19. Entonces, además de trabajar en primera línea con los pacientes, así que de ahí mi experiencia, aunque no sea infectólogo. En los próximos minutos, lo que yo quiero hablar con ustedes, pues va a ser los siguientes puntos. Primero, saber cuáles son los síntomas de la COVID-19. Hablemos de a qué le llamamos COVID leve o COVID grave. Algo muy importante que a veces hay poca información al respecto, es que qué debo de hacer yo como una persona que cuido a la persona que tiene la COVID-19. Y finalmente hablaremos algo que apenas se está conociendo, y digo apenas porque la enfermedad sabemos que está cumpliendo apenas un año en nuestro país, de esto que llamamos el síndrome post-COVID o
COVID largo o o COVID persistente. Entonces, es lo que vamos a tratar o los puntos a tratar en los próximos minutos. A manera de recordatorio, ustedes lo tienen muy claro, la COVID-19 es una enfermedad causada por un coronavirus llamado SARS-CoV-2, una enfermedad reportada inicialmente en diciembre del 2019 en China, y hasta ahora en la mañana hay reportados 112.072.132 casos en el mundo, y de los cuales 2.043.532 están en México. Desafortunadamente, hay 2.483.413 fallecimientos en todo el mundo hasta el día de hoy, y de los cuales 180.536 son en México. Como yo mencionaba, se trata de una enfermedad nueva, con un curso clínico variable, un gran espectro de manifestaciones, de los cuales seguimos aprendiendo y necesitamos, por lo tanto, estar alertas. La llegada de la COVID-19 trajo una serie de cambios a una forma de nuestra forma de vivir. Vivimos esta nueva normalidad como se ha difundido por todos los medios, y esto ha traído consigo pues un cambio en nuestras actitudes, comportamientos hacia los otros, incluyendo hasta nuestras propias familias. Lo que sabemos de la COVID-19 a grandes rasgos es que es una enfermedad altamente contagiosa. Probablemente las nuevas variantes lo sean aún más, es algo que están aún estudiando. Debido a esta alta contagiosidad, hay un potencial elevado, como ya lo vivimos en el mes de enero, de saturación del sistema de salud. Pero algo que debe de quedar claro es de que afortunadamente el pronóstico para la mayoría de las personas, para más del 80% de estas, pues suele ser benigno. Sin embargo, recordemos que si todos enfermamos al mismo tiempo y hay enfermos graves al mismo tiempo, es lo que lleva a la saturación de los servicios de salud. Y también ya tenemos identificados a grupos que pueden ser de mayor riesgo de contraer la enfermedad, particularmente en sus formas graves. Y me refiero al grupo de las personas mayores, así como aquellos que tienen múltiples enfermedades, particularmente las enfermedades no transmisibles y que son altamente prevalentes en nuestro país. Y si se puede manejar en casa, pues si hablamos que la mayoría de los casos son leves o asintomáticos, sí puede manejarse en casa la mayoría, pero no es una opción para todas las personas, y es eso también lo que debe de quedar claro. En esta liga que yo estoy poniendo abajo y que la repetiré en distintas ocasiones, es el sitio en internet, el micrositio pues que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, ha puesto a disposición de la población general ante la gravedad o la crisis que vivimos en el mes de enero, dando la posibilidad o la opción de que las personas, siendo no médicas, no encontrando una cama en un medio hospitalario, puedan tratarse en casa. Fue muy polémico y una discusión muy importante en nuestro centro, pero como siendo parte o de los que guían pues a la atención de esta pandemia dentro del país, pues se tomó la decisión de hacer esto público. Y al entrar en ese sitio, ustedes podrán ver, en primer lugar, como está aquí marcado, una serie de aclaraciones de cuál es el objetivo específico, y particularmente que se aplica en el posible escenario de no encontrar una cama hospitalaria. Y esto debe de quedar muy claro, porque cuando se trata de una forma grave, siempre debería de manejarse en un hospital. Cuando ustedes entran al sitio, entonces van a ver un menú en el cual pues habla de cuál podría ser el apoyo de la enfermedad en casa. En lo que me tocó también a mí participar importantemente de las particularidades del grupo poblacional más señalado de alto riesgo, que es el de las personas mayores, y que vemos que actualmente se beneficia en prioridad del programa de vacunación, y un aspecto muchas veces no valorado o no puesto a su altura, que es el tratamiento de los problemas de la salud mental que han surgido con la pandemia. Aquí inicia esto con una advertencia en el cual pues se dice cuáles son los objetivos de estos lineamientos que se están ofreciendo a la población, y posteriormente un flujograma con los pasos a seguir. Y la mayoría de esta información está en videos educativos, los cuales pues yo les invito en algún momento el poderlo descubrir. Entonces, estos son todos los temas que no solo incluye la atención del enfermo, sino también incluye atención a esa otra parte olvidada, que son los cuidadores de las personas con la COVID-19. Entonces, regresando a la pregunta inicial,
usaremos esto que les acabo de mencionar para guiarnos en lo que sigue. ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? Está definido que un caso se determina cuando en los últimos 10 días una persona de cualquier edad ha tenido cualquiera de estos signos y síntomas llamados mayores. La presencia de tos, la presencia de fiebre, la presencia de falta de aire, es decir, la disnea, el cual es un dato de gravedad, y por supuesto el dolor de cabeza. Este síntoma, uno de estos síntomas mayores, debería estar acompañado de cualquiera de estos llamados síntomas menores, que incluye pues el dolor muscular, el dolor articular, los problemas en la garganta al deglutir o al tragar, escalofrío, dolor en el tórax al respirar, escurrimiento nasal, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, y así también como conjuntivitis. Y como ustedes pueden ver, la mayoría pues son datos muy frecuentes en resfriados comunes o frecuentes en problemas más específicos como es el caso de la influenza, y de ahí el por qué en la actualidad cualquier gripa en este contexto de pandemia, cualquier dato gripal o cosa que consideremos como una simple gripa deberá ser considerada como COVID-19 hasta no descartar lo contrario, y esto es fundamental para evitar retrasos en la atención de las personas. Hay manifestaciones también atípicas, no solamente los que acabo de mencionar, pero que ya no entran dentro de la definición operacional. Uno de ellos, particularmente en las personas mayores, es la aparición de confusión, algo que llamamos delirium, o en personas que ya tienen demencia, particularmente enfermedad de Alzheimer, cuando existen datos de alteración en la conducta más graves que los de costumbre o más aparatosos y sobre todo de manera súbita e inexplicable. O las personas mayores pueden dejar de comer, se pueden empezar a caer también de una forma inexplicable, debilidad, malestar general, datos gastrointestinales, se ha señalado mucho a la diarrea como un dato de la COVID-19, y por supuesto el deterioro funcional agudo, es decir, la pérdida de la capacidad de las cosas que hacían, y esto lo vemos muy frecuentemente en las personas muy mayores, en los llamados viejos, es decir, en las personas mayores de los 85 años. Pero es muy importante tener en cuenta que existen estas manifestaciones atípicas. Se recomienda siempre un manejo hospitalario cuando existen los siguientes datos clínicos. La primera es la falta de respiración o dificultad para respirar, que es a lo que se refiere la disnea, cuando se respira una frecuencia que va una frecuencia respiratoria pues de 30 veces o más de 30 veces en un minuto. Hablaremos mucho de la saturación de oxígeno cuando esta es de 92 o menos, eso ya es un dato de gravedad. Cuando sacamos un estudio de gases arteriales y hacemos unas fórmulas, se calcula un índice que se llama PAFI, y ese índice es menor de 300, o en aquellos sitios en donde se hace una tomografía pulmonar, cuando hay una afección en el tejido del pulmón por arriba del 50%, es también cuando se denomina una enfermedad grave, y estos datos los retomaremos posteriormente. Y como les dije, mucho hablaremos de problemas respiratorios, porque la complicación que lleva a las personas a hospitalizarse es el desarrollo de neumonía. Y el dato fundamental para identificarla, pues es evidentemente alteración de la función respiratoria, y debido a distintos mecanismos en los cuales se ha implicado cambios en el sistema nervioso periférico, incluso algunos aspectos en el sistema nervioso central, a veces las personas no perciben que están con baja oxigenación y tienen saturaciones de oxígeno bajas, y ellos están como si nada o apenas tienen cierta fatigabilidad. De ahí el por qué se ha subrayado la necesidad de vigilar la función respiratoria cuando se sabe uno enfermo de la COVID-19. Por lo tanto, entra aquí también en juego el llamado oxímetro de pulso o pulso oxímetro, el cual pues debería ser pues adquirido, ya como todos tenemos un termómetro en la casa, para vigilar la potencial aparición de complicaciones en el contexto de esta enfermedad. Sin embargo, al ser un aparato pues que no es complicado su uso, pero que nunca a veces lo usamos en casa, sí debemos tener mucho cuidado de cómo lo estamos utilizando, desde que tenga pilas correctas, desde que cuando se lo toman, particularmente las señoras o las señoritas,
no se pinten las uñas o no tengan la gelatina que se ponen por cosas estéticas y demás, porque eso puede disminuir la saturación o la percepción del aparato. Y bueno, entonces este aparato debe utilizarse en aquellos pues que se saben enfermos durante todos los cuidados o la evolución de la enfermedad, y es una indicación de que cuando este aparato marque que se tiene una saturación inferior al 92%, pues es necesario acudir a un hospital para una evaluación. Y hablo del 92% de manera global, y hay casos muy especiales, porque si la persona ya tenía una enfermedad pulmonar previa, que tenía oxigenaciones bajas, o ya usaba oxígeno por otras razones, ahí es un caso diferente, pero son los menos. Lo común es de que cuando la población global, jóvenes, mayores, edad media, se tiene una saturación inferior al 92%, de 92 o menos, hay que acudir a evaluación. Y en el mismo sitio que yo les decía que está a disposición en el instituto, hay unas ligas en el cual pues puede ayudarnos a saber cómo se utilizan aparatos en los que no estamos acostumbrados. Por ejemplo, cuando uno le pica a esta liga para saber cómo se maneja el pulso oxímetro, pues llega uno a una ventana donde hay un video en el cual pues de una manera súper breve nos informarán algo, nos pondrán en claro pues muchas cosas que parecieran obvias, pero que no estamos acostumbrados a usarlos en casa. Así que nuevamente los invito que en algún momento ustedes puedan buscar o ver estos videos para mayor información. E insistimos en la función pulmonar porque desgraciadamente, como vemos en esta reconstrucción tridimensional del pulmón, vemos aquí unos pulmones completamente normales y aquí alguien con una afección grave de la COVID-19. Entonces vemos que esta enfermedad pues puede progresar a niveles pues muy importantes y, como desgraciadamente lo estamos atestiguando, conducir a la muerte a muchas personas. También hay datos de gravedad, no solamente estos que son más atípicos, como lo mencioné en un principio, y esos también suelen presentarse en las personas mayores. Si una persona mayor pues empezó con esta gripita y después empezó a quedarse media dormida, desorientarse, confundirse, es un dato de gravedad y puede reflejar la aparición de neumonía importante y no necesariamente manifestar o expresar que tiene falta de aire, por ejemplo. También aquellas personas que dejan de comer y de beber importantemente y se deshidratan, puede ser un dato de gravedad. Y como mencionaba hace un momento, la pérdida de la función súbita es un elemento también clave para poder llevar a las personas a evaluación a urgencias, particularmente las personas muy mayores. Así que como recomendación hay que considerar que los síntomas llamados atípicos, tanto en jóvenes como en mayores, como una forma de presentación de la COVID-19, y debemos estar nosotros alertas si sospechamos que existe este problema en aras pues de un diagnóstico temprano y de una intervención también temprana para estas personas. ¿Cómo se diagnostica la COVID-19? Según por normatividad, un caso se confirma cuando se cumple con la definición operacional de caso sospechoso, es decir, la presencia de síntomas mayores que ya mencionaba: fiebre, tos, dificultad para respirar, son quizá los más importantes, así como dolor de cabeza. Y en segundo, un diagnóstico confirmado por la prueba de reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, la famosa PCR, que se ha hecho muy popular. Para confirmar el diagnóstico, entonces, tenemos que hacer la detección de material del coronavirus, de material del ARN, pues de ácido riboxonucleico, a través de esta técnica. Y la Secretaría de Salud recomienda que se tome esta prueba, la llamada PCR, a través de un hisopado nasofaringeo y orofaringeo en personas que tengan síntomas leves y que sean seleccionadas, es decir, aquellas pues que se ha identificado como gran vulnerabilidad, como son todas las personas adultas mayores o aquellas que tienen enfermedades que pueden comprometer el sistema inmunológico o crónico-degenerativas, que ya sabemos cuya presencia se asocia a una mayor mortalidad, y también en el 100% de todas las personas que tengan algún síntoma de gravedad, es decir, particularmente los que tienen que ver con problemas respiratorios. Este tipo de pruebas deberían de realizarse también de manera prioritaria cuando las personas provienen de unidades o de poblaciones de riesgo también particular, como son aquellos residentes de residencias, particularmente de personas mayores también, o en entornos en donde puede haber sospechas de brote y hay una
gran probabilidad de hacinamiento o convivencia con otras personas, como es el caso de los centros de readaptación social, como las escuelas o los refugios para los migrantes, por ejemplo. Sin embargo, hay que saber que el juicio clínico, si hay médicos en la audiencia o como médicos, es lo que debe de predominar. El antecedente de contacto con otras personas, si yo cuidé a mi abuelita, estuve con amigos, no tuve las medidas que nos han recomendado hasta el cansancio para la prevención, como es el cubrebocas, estuve en lugares concurridos, no guardo sana distancia, estoy con mis amigos porque creo que todo el mundo se cuida. Eso es un antecedente muy importante, y aquí digo que el juicio clínico es fundamental porque una prueba negativa, una PCR, no descarta necesariamente el diagnóstico, porque no solamente depende pues si existe este tipo de antecedentes, sino también el momento de la evolución de la enfermedad en el cual yo me hago la prueba, y de esto les señalaré algo más adelante. Pero también cuando las personas llegan graves al hospital, particularmente con problemas respiratorios, les hacemos normalmente una batería también de estudios en el cual pues son datos de alguna manera que traducen este compromiso o esta respuesta desencadenada por el SARS-CoV-2 y hace apoyar el diagnóstico aún más de la sospecha de esta enfermedad. Vemos la cuenta de linfocitos que está disminuida, marcadores de inflamación que se encuentran pues elevados, particularmente como la proteína C reactiva, el dímero D, la troponina I, lactato deshidrogenasa, las transaminasas o la ferritina, y aquí es un error, es de una disminución, hay linfopenia en el caso de esta enfermedad, todo lo demás sí se eleva, y en donde podemos, pues se le puede hacer una tomografía computarizada en donde podemos ver pues el compromiso del factor, del parénquima pulmonar, perdón, con un patrón que tiene muy particular en vidrio despulido y demás, y dependiendo de la proporción del parénquima que esté afectado, pues se puede hablar de qué tan grave o no se encuentra la persona. Sin embargo, también es muy claro que estos estudios no son mandatorios y no son específicos para el diagnóstico, pero es deseable hacerlos cuando no tenemos una prueba positiva de PCR. Esta primera prueba, la famosa PCR, entonces, es un estudio recomendado para el diagnóstico de la COVID-19 y según la clasificación internacional de las enfermedades, podemos llegar a un diagnóstico de COVID-19 y si es la prueba positiva con virus identificado, y si el virus no se identifica pero todo lo demás concuerda, pues puede ser COVID-19 sin virus identificado. Como decía, este tipo de prueba detecta fragmentos del ARN viral y se considera pues como el estándar para el diagnóstico de la enfermedad. Todos hemos visto por los medios de comunicación cómo se hacen todos este tipo de pruebas, pero también hay otro tipo de pruebas que están surgiendo en los mercados, que se están poniendo a disponibilidad en todos los laboratorios privados o en los hospitales y quizá próximamente dentro de las farmacias, de las llamadas pruebas rápidas. Quizá la más común y que ahora se utiliza particularmente en los kioscos que están disponibles aquí en Ciudad de México y en otros estados de la República, que es para la detección de antígenos, es decir, esta prueba también amerita la extracción de una muestra de nasofaringe o de orofaringe y se aplica en estos dispositivos en donde lo que detectan pues son partículas pues del SARS-CoV-2, a diferencia de la PCR en donde hay una amplificación del material genético y se cuantifica, que bueno, son pruebas más costosas, más laboriosas y que no se tiene la opción de tenerlas en todos los sitios y no tan rápido, pero este tipo de pruebas han mostrado una especificidad y sensibilidad muy alta y comparable a la de la PCR ordinaria en las personas que tienen síntomas y siempre y cuando se tomen los primeros 5 días de inicio de los síntomas. Y esto también debe quedar claro porque si yo soy una persona asintomática, me dio miedo porque encontré a alguien que tenía la COVID-19 y creo estar contagiado y voy a un laboratorio y pido que me hagan una prueba rápida, además porque es mucho más barata, y me sale negativa en 30 minutos, eso no descarta que yo no tenga la enfermedad. Así que el riesgo o el problema de usar estas pruebas es que puede dar una falsa seguridad en las personas de no estar enfermos y andar por la calle contagiando cuando en realidad sí lo están. Por lo tanto, este tipo de pruebas debe delimitarse una vez más a personas que sí tienen síntomas y cuando acaban de empezar con la enfermedad. Es cuando el mejor rendimiento de esta prueba se podrá tener. Y otro tipo de pruebas que también han estado muy disponibles en el mercado y en los laboratorios privados particularmente, pues es la prueba
también que ellos han llamado pruebas rápidas, pero que se basa en la detección de anticuerpos. Para los que no sepan, cuando nosotros nos infectamos de algo y se despierta la respuesta inmune de nuestro cuerpo para luchar contra este virus, esta bacteria, pues empezamos a generar defensas y generar anticuerpos. En primer lugar, los de fase más temprana son las llamadas inmunoglobulinas M y de una manera más tardía las inmunoglobulinas G. Y esto lo digo porque se entiende o se sobreentiende que en lo que me entra la infección, mi organismo lo identifica y detona una respuesta, se necesita tiempo. Por lo tanto, este tipo de pruebas se basa en la identificación ya de anticuerpos o de defensas específicas, para este caso, para el SARS-CoV-2. Por lo tanto, no son pruebas deseables que se hagan en el periodo agudo porque no nos van a servir. Una vez más, si yo tengo sospecha de que estoy contagiado porque tuve conductas de alto riesgo o estuve en contacto íntimo con alguien que tiene la enfermedad sin cuidado, no es conveniente que me haga una prueba de anticuerpos, que también les llaman como pruebas rápidas, porque no sirven para el periodo agudo. Puede ser que hasta semanas se necesiten de que yo haya tenido mi contacto para poder desarrollar una prueba de este tipo positivas. Sin embargo, sí pueden ser útiles en un contexto también epidemiológico, porque podrían servir para identificar a las personas que ya tuvieron la enfermedad. Y todo esto que les acabo de decir lo puedo resumir aquí en este cuadro o en este diagrama que pretende mostrar la historia natural de esta enfermedad. Una vez que yo estoy en contacto con el coronavirus, con el SARS-CoV-2, existe un periodo de incubación que en promedio son, según esta referencia, a 6 días, pero puede ser entre 4 y 6 días, pero puede extenderse hasta 3 semanas, eso también es muy importante saberlo. Empieza la replicación del virus y llega un momento que se cruza un umbral cuando ya se hace manifiesto, hay síntomas en el caso de que los haya, por supuesto, y este momento coincide con la máxima cantidad de carga viral del SARS-CoV-2. Pero se pueden ustedes dar cuenta que existe un periodo de tiempo en el cual no hay síntomas y ya existe una elevación importante de la concentración o del número de copias del virus dentro del organismo de las personas. Y después de alcanzar un pico, este va disminuyendo paulatinamente y normalmente a los 10 días, pues la carga viral deja de ser importante y hacia los 14 días, pues por eso precisamente la recomendación de esperar este tiempo para dejar de ser contagioso. Es cierto que a través de la PCR pueden identificar partículas, de ARN pueden seguirse detectando, después de pasado este tiempo y puede incluso ser meses después. No necesariamente traduce que la persona sea contagiosa y por lo tanto no es recomendable después de pasado el periodo de cuarentena hacerse nuevas pruebas para ver si ya se me quitó la enfermedad o si ya no soy positivo, por la explicación que acabo de dar. Y la parte importante también de este diagrama es que al haber una elevación importante en la carga de los virus 2 días antes de que empiecen los síntomas, uno debe tener claro de que sí puedo yo contagiar o empezar a contagiar a las personas antes de que me aparezcan algún síntoma o algún problema asociado o atribuible al coronavirus. De ahí, una vez más, el por qué la recomendación. Si yo tengo sospecha de que tuve un contacto sospechoso con alguien con coronavirus, debo de aislarme antes de dejar pasar el tiempo, antes de poder reanudar mis actividades más o menos normales, para descartar que no tenga esta enfermedad, porque existe un periodo preasintomático en el cual la persona puede ser potencialmente contagiosa. Esto lo podemos retomar un poco más tarde. La parte importante entonces, que es qué hago ahora sí si me contagio, y todas las medidas pues las hemos escuchado de alguna forma de manera global y casi todas estas se concentran en medidas que promueven el aislamiento social. El instituto ha hecho una serie de campañas para poder también vulgarizar este tipo de acciones, pero insisto, todas se concentran en el aislamiento social, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué voy a hacer si me contagio? También va a depender, pues, de qué manera me afectó la enfermedad, porque sabemos que hay un espectro y no es lo mismo si soy una persona positiva y asintomática o si tengo una enfermedad leve o si tengo una enfermedad grave. Esto de moderada llamémosle, hay que ver si tengo una enfermedad leve o una enfermedad grave o una forma intermedia. ¿Cuáles son los pasos a seguir una vez que yo sé
que tengo, supongamos que sí me estuve el contacto sospechoso y me hice la prueba, salgo positivo, entonces, ¿qué debo de hacer si salgo positivo? En primer lugar, hay que consultar al médico. Es fundamental no automedicarse y no darse, usar las redes sociales o estos contenidos que todo el mundo, o la vecina o el primo y demás, para saber la experiencia de cómo manejar esta enfermedad. Hay una gran cantidad de desinformación y, para fortuna o desfortuna, estamos viviendo en una época en la cual hay un exceso de información y muchas veces esto es equivocado, y desgraciadamente las ideas o pensamientos o tratamientos mágicos permean más fácil que aquello que tiene un fundamento científico. Entonces, hay que consultar a su médico, y la invitación a los colegas también a mantenerse actualizados en esto. Debe de seguirse el tratamiento pues que le indique su tratante, su médico tratante, y normalmente este debe de limitarse a sintomáticos. Y digo normalmente porque la mayoría de los casos, como se los dije, son ya sea asintomáticos, que ahí no meritan medicamentos, o son casos leves en un 80%. Como parte del seguimiento durante la evolución de esta cuarentena, que le han llamado también, debe de medirse al menos 3 veces al día la saturación del oxígeno y la temperatura corporal, porque los datos de alarma van a surgir en la medición de 3 cosas: la saturación del oxígeno, la vigilancia de la temperatura corporal y de qué manera está respirando la persona positiva a esta enfermedad. Entonces, si yo como persona positiva tengo ya COVID-19, si siempre estoy saturando por arriba del 90%, si siempre he tenido una temperatura inferior de 38 grados y nunca he tenido dificultades para respirar, no requiero una atención hospitalaria y debo de mantenerme durante la evolución de la enfermedad atento a la aparición de datos de alarma, y debe mi manejo solo centrarse en el control de aquellos síntomas que yo tenga, y estos también incluye el aislamiento y, por supuesto, mantenerse en contacto con el médico. Afortunadamente, se han puesto, el gobierno federal y otras instituciones han puesto a la disposición múltiples medios para estar en contacto con un profesional de la salud que nos puede guiar de manera correcta. Entonces, si soy una persona asintomática, ¿cuál es mi tratamiento? Debo de aislarme. Si es posible en mi propio hogar, debo de quedarme en un cuarto yo solo, no en contacto pues con otro miembro de la familia. Cuando esté en la casa, pues debo de usar cubrebocas todo el tiempo, y esto incluye a los otros miembros de la familia, y más si anda de un lado para el otro, y mantener una sana distancia. Ya lo de la cubrebocas se habló la semana pasada, pero es importante que al menos este sea un quirúrgico de estos llamados tricapa. Debemos de mantener la casa bien ventilada, hay que abrir las puertas y ventanas y que se mantenga aireada, particularmente cuando se concentra uno, que es en la hora de la comida o si está en la sala viendo la televisión, debe de estar esto bien ventilado. La persona aún asintomática debe de mantenerse bien hidratada y tratar de descansar y mantenerse en contacto con su médico. Cuando se ha utilizado los servicios de salud que el gobierno federal provee, ha habido que ellos mismos les están llamando para darle esta vigilancia, y hay otros hospitales que también siguen a sus propios pacientes a través de medios ya sea telefónicos o por video, y todo esto que la tecnología ahora nos permite. Y por supuesto, tener en casa un termómetro y un pulso oxímetro para estarnos midiendo constantemente en la vigilancia por la posible aparición de datos de gravedad. De hecho, muchos de los kits que también distintos gobiernos locales o municipales han propuesto a la población o dan a la población incluyen estos instrumentos para que sean o se tengan en casa. Y este mismo tratamiento de recomendaciones son las que se utilizan en una enfermedad leve, que ya dije cuáles son los criterios también para enfermedad leve. Aislarse, quedarse en casa solo, usar cubrebocas todo el tiempo, mantener sana distancia. Cubrebocas implica a toda la familia, que quede claro, casa bien ventilada, comer bien, descansar bien, usar el termómetro, el pulsoxímetro, estar en contacto como médico, y aquí solo se agrega pues el tratamiento de los síntomas. Si tengo fiebre, usar un antipirético; si tengo tos, raras veces se va a recomendar un antitusígeno, pero esto suele darse cuando la gente tiene tos que realmente les afecta importantemente su calidad de vida. Pero si no, se concentra el tratamiento solamente a algún antipirético, a un desinflamatorio o analgésico, cuando hay artralgias, cuando hay mialgias, cuando hay persistencia de la fiebre. Y ahora bien, ¿qué pasa cuando existe un caso que es grave? ¿Cuándo es un caso grave? Si saturo menos del 90%, si mi temperatura corporal persiste por días por arriba de 38, o si tengo dificultad para respirar.
Si existe cualquiera de estas tres cosas, se requiere una atención hospitalaria. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que llamar al 911, que es un número nacional, como ustedes lo saben, para pedir orientación y buscar la disponibilidad hospitalaria más cercana. Se puede pedir a la ayuda a la policía. En el caso de la Ciudad de México es el 066 el número que hay que recurrir. Número nacional también es Locatel. Ellos nos podrán orientar también acerca de la disponibilidad hospitalaria o ponernos en contacto con médicos que a través del teléfono nos pueden aplicar un cuestionario para saber si tenemos COVID-19 y qué tan intenso puede ser para dar recomendaciones y orientación específica. La Cruz Roja Mexicana tiene teléfonos también a disposición de la población para dar esta orientación. En el caso de la Ciudad de México, uno puede enviar un mensajito o un SMS al 51515, donde uno va a empezar a responder un cuestionario y se va a dar la orientación de la probabilidad si tengo o no COVID-19, si sí, qué tan grave pudiera ser, y cuando es grave, alguien se comunica con la persona para darle la orientación. En el Estado de México también existe un número 800 para comunicación, y toda la información la podemos buscar también en el portal que el gobierno federal ha puesto a disposición de la población, que es www.coronavirus.gov.mx. Todas estas opciones existen para poder buscar acompañamiento por un profesional de la salud. Y no se debe de esperar a que sea de mañana o que sea un día hábil para poder buscar esta atención hospitalaria, y esto es fundamental. E insisto, hay que mantener un contacto permanente con el médico. Aquí un punto también, y ya voy hacia la parte final. ¿Qué hacer entonces si pasa lo que pasó en enero y no encuentro en una cama de hospital? En los noticieros hemos visto el peregrinar de las personas de hospital tras hospital ante el desborde de los casos, y llegaban los casos, pues desgraciadamente muy graves o en etapas muy tardías. Es el por qué yo decía que el instituto puso este algoritmo, esta ruta de decisiones para que las personas puedan intentar, voy a llamarlo de esta forma, darse un tratamiento apropiado, automedicándose, pero una automedicación guiada, insisto, controversial, porque no deberíamos tratarnos enfermedades graves en nuestro domicilio, pero esta situación excepcional empujó a también tomar medidas excepcionales. Entonces, si no encuentro una cama en el hospital, estas son recomendaciones que pudieran seguirse y que están disponibles en el sitio que yo les mencioné. Número 1, es fundamental conseguir un aporte de oxígeno suplementario a través de un tanque estacionario, a través de un tanque que puede ser de los Jumbo o estacionario, pues en casa, que se tiene que recambiar dependiendo del flujo que se esté utilizando. En el sitio que yo les decía, y esto podemos discutirlo más adelante, pues hay recomendaciones de cómo usar esos tanques o cómo usar un concentrador, si yo consigo un concentrador en mi casa. O sea, tratamos de guiar también a dónde pueden ustedes encontrar a nivel nacional esta disposición de oxígeno a nivel comercial. Hubo una oferta por parte de los distintos gobiernos para llenados gratuitos, pero conforme ha avanzado la pandemia, pues esos han ido desapareciendo, así que siguen siendo particulares quienes ofrecen este servicio. Hay que continuar estando en casa con el control de los síntomas. Si tengo tos, pues tos. Si tengo fiebre, pues fiebre. Si es el dolor, es el dolor. El uso de esteroides es un tema también súper polémico y no abundaré si no hay otra pregunta más, pero se ha usado un tipo de esteroide particular que es la dexametasona, y se usa única y exclusivamente para los casos graves que están usando oxígeno. No se indica en ninguna otra situación. Si soy asintomático, si soy leve, si no uso oxígeno, no se debe usar jamás esta medicina, y tampoco en etapas de inicio de los síntomas como prevención o a ver qué pasa. Eso debe quedar claro porque las complicaciones de su uso erróneo pueden ser fatales. Y finalmente, pues debo de continuar buscando un sitio en un hospital para poderme tratar. Insisto otra vez, este sitio en internet que ha puesto a su disposición de la población, en el instituto, es para usarlo en caso de no conseguir sitio en algún hospital. Temas especiales que podríamos comentar es que en los casos graves necesita usarse algún tipo de anticoagulación porque esta enfermedad predispone a trombosis y es una complicación muy grave y de eso también puede morir la persona. Y por supuesto el uso de esteroides, hablo otra vez de los casos graves, requiere indicaciones particulares en las personas con diabetes y en las personas hipertensas también señaladas como población de alto riesgo. No suele haber modificaciones en sus tratamientos habituales, pero puede haber descontrol durante la enfermedad.
Y esta última diapositiva que pongo, hablo de los medicamentos o cosas que no deben de tomarse y que no están recomendados hasta el momento. No hay un sustento científico para poder promover su uso. Sabemos que alguien o algunos los utilizan, los promueven o los dan, pero no quiere decir que sea lo correcto. Esta es una discusión también desde el punto de vista ético, y sí hay reportes que reportan experiencias pues de efectos positivos y demás. Mientras no haya una evidencia contundente, replicable, sólida, no se debe de usar esta medicación. Ningún tipo de antibiótico, ni usar la hidroxicloroquina, ni usar la ivermectina, ningún tipo de antirretroviral, como se pusieron, antiviral, perdón, como se puso de moda el uso de ciertos antirretrovirales. Recientemente algunos medicamentos para el uso para el cáncer se han propuesto como tratamiento, pero no hay evidencia. Desgraciadamente el uso de plasma convaleciente también demostró que no es útil en esta enfermedad. Por favor, el dióxido de cloro no debe de usarse. Como muchos han dicho, solamente debe ponerse cloro a quien tenga complejo de alberca, si no, no deben de usar dióxido de cloro. Y por supuesto, ningún suplemento vitamínico, ni vitamina C, ni los estudios hechos recientemente con vitamina D, ni gotitas de nanocítricos como algunos promueven, ni factor de transferencia que es benéfico para todos, ni algunos talismanes que algunas personas se han dedicado a promover también como una medida de protección. Es importante evitar la automedicación y esto no se debe de hacer. No hay una recomendación, insisto, pese a reportes anecdóticos y demás, para que se haga de manera sistemática o se extienda a toda la población. ¿Y qué debo de hacer yo si cuido a alguien que tiene COVID-19? Digo, esto es muy rápido, lo pasaré, porque todo este material también se encuentra disponible en el sitio que les acabo de decir. Si yo estoy cuidando a alguien, pues debo de protegerme, por supuesto. Debo de usar un cubrebocas al mismo tiempo mientras estoy atendiendo a la persona y debo de mantener, pues, evitar tocarme las mucosas, o sea, los ojos, la nariz, la boca, lavarme perfectamente las manos, tener bien ventilada la habitación. Es deseable que los utensilios de uso del enfermo pues sean lavados, o sean diferentes pues y sean lavados aparte, lo mismo que el uso del sanitario, siempre cuando esto es posible, por favor. Se debe de no compartir, pues no se debe compartir cosas que normalmente hacemos en la casa, algún tipo de ropa, algún tipo de utensilio, eso no se debe de hacer. Y pues limpiar de manera frecuente el domicilio, también con, bien lo dijo el doctor Barrientos la semana pasada, en una cubeta con una cucharada de cloro es suficiente para poder con ese trapo asear pues los interruptores de la luz, las manijas de las puertas, sitios de contacto de toda la familia sin necesidad de comprar algún producto en especial o mandar a desinfectar la casa, como hay empresas ahora que ofrecen esos servicios y demás. Entonces, protegerse, usar cubrebocas todo el tiempo, evitar andarse tocando, lavarse las manos 1000 veces si es necesario, no compartir cosas, limpiar. Eso es el secreto para esta enfermedad. Recordemos que muchas de las personas que tienen esta enfermedad, pues se contagian cuidando a otra persona. Otro rollo es el que hago también si tengo que salir a la calle, por cosas ya de tiempo, lo resumiré: guardarse a la distancia, usar siempre cubrebocas, evitar conglomeraciones. Es lo que tengo que hacer yo. Estoy hablando si no tengo COVID, pero tengo necesidad de salir. Y finalmente, pues algo que poco se sabe porque es una enfermedad nueva, es este llamado síndrome post-COVID o COVID largo, que se refiere simplemente a la persistencia de muchos de estos síntomas mucho más allá del periodo agudo, que la trayectoria y la intensidad pues es un poco variable y no bien conocida, insisto, por lo nuevo de esta enfermedad, pero hay reportes en donde miren hasta el 76% de las personas dicen tener algún síntoma 6 meses después de haber sido positivos a COVID-19 y la proporción o el rango pues es amplio de aquellas personas que reportan la posibilidad de un síntoma remanente. ¿Qué es lo que más les queda? Fatiga y debilidad, problemas para dormir o ansiedad y depresión y por supuesto problemas pulmonares. Pero también se han reportado pues alteraciones en la función y muchas veces las personas mayores que perdieron la capacidad de hacer cosas y que ya no pueden ni comer solos, luego no es en sí por la gravedad de la enfermedad, sino porque tuvieron una enfermedad grave o estuvieron mucho tiempo en reposo y se desacondicionan y es necesario pues implementar medidas para que estas se recuperen. Puede haber problemas de memoria y concentración, eso también está documentado, persistencia de la pérdida del olfato y del gusto por meses,
generalmente una disminución de la percepción de la calidad de vida de la persona o persistencia de síntomas como el dolor de cabeza o tos seca particularmente. O al tomar exámenes de laboratorio puede haber alguna alteración en algún marcador inflamatorio, pero eso ya es cuando se les toman exámenes de sangre, en donde se puede documentar también esta alteración. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues dar seguimiento a cada uno de estos pacientes, pero individualizar el manejo. Normalmente vemos que estos datos de post-COVID se presentan en personas que tuvieron una enfermedad grave, que estuvieron hospitalizados, que estuvieron en terapia intensiva y sobreviven. Estas personas son las que particularmente deben de tener una mayor vigilancia y deben de hacerse los estudios que sean pertinentes, de tratar los síntomas, por supuesto no descuidar los aspectos de salud emocional y por supuesto también algún tipo de rehabilitación, ya sea pulmonar o física. Y ahora sí, para terminar, mis comentarios finales. ¿Qué hago si pienso yo que tengo COVID-19? Debe de aislarse y quedarse en casa, como decía, particularmente solo. Debe de usarse cubrebocas todo el tiempo y más si estoy en la casa con mi familia, aislado y que no tiene enfermedad, y mantener una sana distancia. Debo de mantener la casa bien ventilada todo el tiempo, beber bien, comer bien, hacer nuestros rutinarios el uso de un termómetro y un pulso oxímetro mientras tenga la duración de mi cuarentena y por supuesto mantenerse en contacto con el médico. Esa parte es fundamental. La mayoría de los casos, ya lo dije, se pueden vigilar en la casa y puede ser suficiente un tratamiento ambulatorio. Aquellos que tienen datos de gravedad deben de ir de inmediato a atención médica, particularmente un servicio de urgencias en un hospital. Por lo tanto, de ahí la importancia de tener un oxímetro siempre en su casa. El tratamiento en casi todos los casos se va a centrar en tratar los síntomas y no debe de usarse otro tipo de tratamiento si no hay una indicación. Y por supuesto, hay que evitar automedicarse. Esta enfermedad, la COVID-19, insisto, nos ha traído nuevos retos, nuevos desafíos, pero debemos de informarnos y estar preparados para poderla atender de manera correcta. También algo importante que no escribí, pero quería mencionarlo, es de que como parte del tratamiento también debería evitarse estar en contacto con este exceso de información que muchas veces nos da pues datos erróneos y estresan más y hacen que se hacen más penible esta convalecencia cuando se tiene o se está recuperando de esta enfermedad. Agradezco su tiempo de todos ustedes y pues bueno, nos quedan minutos para hacer algunas preguntas que espero poderles responder. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Hay algunas preguntas del público. Voy leyendo y voy juntando algunas. Una de ellas pregunta, ante un caso de criterios de tormenta de citocinas, pero sin elevación de dímero D, ¿es necesaria la tromboprofilaxis? Está apagado su micrófono, doctor. Normalmente este tipo de decisiones se hacen en un contexto hospitalario. Los infectólogos las personas pues que se han dedicado a estudiar esto han descrito en distinta intensidad esta llamada tormenta de citocinas y lo que está claro es de que las personas que tienen una enfermedad grave, y eso implicaría elevación de dímero D o sospecha de potencial trombosis, es la que tendría que estar anticoagulada. Puede ser heparina de bajo peso molecular, puede ser heparina convencional, puede ser los anticoagulantes orales que están disponibles, pero tiene que haber un criterio de gravedad para que este tratamiento se dé. No se da aspirina, no se da clopidogrel, no se da media pastillita por si acaso, debe tener un tratamiento de anticoagulación profiláctica correcto si hay criterios de gravedad, que incluye la elevación de los marcadores inflamatorios y por supuesto la afectación de más del 50% del parénquima con uso de oxígeno. Esa es la forma, además del tratamiento con esteroide. Hay una pregunta que dice, ¿qué estudios de laboratorio recomienda para el síndrome post-COVID? No hay ningún estudio de laboratorio específico. Como dije, debe de individualizarse y ver cuál es la necesidad del paciente. Si el paciente persiste con fatiga inexplicable, por ejemplo, se hace de esos perfiles inflamatorios o perfil COVID que le llaman, que la persona aún siendo negativa para la detección de partículas del virus y puede seguir mostrando, como decía, elevación de ciertos marcadores que pudieran ser explicados por una respuesta inflamatoria persistente y que pues el tiempo pareciera que va a solucionarla. Eso no lo sabemos de manera completa.
Pero si hay otro tipo de alteración, pues la alteración es la que guiará el tipo de pruebas a realizarse. Si yo me siento cansado a los 2 meses o tengo tos o dolor de cabeza, no hay realmente una indicación de hacer alguna prueba en particular. El médico, el responsable, el profesional de la salud es el que debe de decidir a dónde puede dirigir la búsqueda de este problema. No también todo echarle la culpa a que es COVID. Gracias. Hay dos preguntas, perdón, relacionadas con el oxígeno. Una preguntan, ¿qué ejercicios se recomiendan para las personas que continúan utilizando oxígeno? Y relacionada, ¿dónde se pueden realizar terapias de recuperación pulmonar? Bien, esa también es preguntas muy interesantes. Se pueden, en el sitio de internet, esto va a estar disponible después, lo podrán checar. Vienen los sitios en donde pueden, o la serie, perdón, de recomendaciones para ese tipo de rehabilitación. Alguien que queda usando oxígeno por semanas o meses después de tener COVID, es fundamental que tenga una terapia respiratoria. En el caso de Ciudad de México, que es donde yo podría hablar, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Rehabilitación, son sitios que ofrecen este tipo de servicios para ayudar a la población. Hay un inconveniente importante, es de que muchos, para determinar la gravedad, si queda tejido de fibrosis, pues, en el pulmón residual a esta inflamación, necesitan ciertas pruebas que no se están haciendo en muchos laboratorios, porque estas son generadoras potenciales de aerosoles, que sabemos también es el mecanismo de contagio. En la página, por ejemplo, para las personas mayores, en la página del Instituto Nacional de Geriatría, hay una serie de infografías y manuales también descargables para hacer ejercicios en casa. Nosotros en el instituto hay videos de lo que puede hacer la gente en sus casas también para tratarse de recuperar. Digo, en breve hay que consultar a un especialista, pues se puede ir a un instituto nacional para este seguimiento y apoyo, pero si está en casa y quieren hacer algo guiado, pueden descargar la infografía que acabo de mencionar o también seguir algunos de los videos. Otra de las preguntas es, ¿qué se puede hacer ante las prescripciones médicas para casos leves con medicamentos no recomendados? Por ejemplo, acitromicina, dexametasona, etcétera. Pues lo que se puede hacer es es que, insisto, es un tema difícil y no sé si llamarlo polémico o éticamente debatible. Otra vez, no debería haber ninguna indicación para ese tipo de tratamiento, menos es más en esta situación de enfermedad. El dar ese tipo de tratamientos no indicados dan una falsa sensación de seguridad a la gente de que pues ya me estoy tratando, mejor me espero si es que veo algún dato de gravedad, porque no quieren ir al hospital. Honestamente, las recomendaciones es, uno va con un profesional evidentemente porque quiere una guía. Habría que ir a sitios quizá en donde se tengan un poco más de experiencia y en este momento hasta los centros telefónicos y demás, donde hay médicos, tienen más experiencia en el manejo de este tipo de problemas. Nosotros aquí hemos visto recetas de verdad larguísimas de pacientes que son asintomáticos o que tienen fiebre y demás, y con una serie de medicamentos que no tienen ninguna indicación. Insisto, esta pregunta es muy complicada porque no debería haber debería haber una homogeneidad en el criterio para la prescripción de estos tratamientos entre los profesionales de la salud y hemos atestiguado que no existe así. Lo que nosotros tratamos de comunicarle a la población es nuestra experiencia como centro, pues, que trabaja directamente con estos pacientes y que tiene a los especialistas expertos en este tema para dar este tipo de recomendaciones. Así que pues no sigan, si tienes, solo debe tratarse el síntoma, los tratamientos de medicamento de otra especie están reservados solo a enfermedad grave. Hay dos preguntas relacionadas con embarazadas, las voy a juntar. Una preguntan, ¿cuál es el manejo más conveniente en pacientes embarazadas? Y otra es, ¿una mujer embarazada con COVID puede presentar insuficiencia placentaria crónica? Bueno, esa pregunta no la he podido contestar. Yo no soy experto en eso, pero sin embargo, la semana que entra habrá este tema en particular, ¿no? Eso no puede contestarlo. Okay. En el caso de embarazada, por ejemplo, el tratamiento no varía, ahí sí lo puedo decir. En los pacientes que nos ha tocado ver, el tratamiento sigue siendo exactamente igual, pero evidentemente se necesita de los especialistas o del médico competente para poder vigilar al binomio. Otra de las preguntas es ¿qué tan confiable pueden ser los pulsoxímetros, viendo que en algunas ocasiones los valores que marcan
son distintos a los valores reales. Preguntan si no le imprime más estrés a los adultos mayores que van constantemente a las unidades de atención porque ven un nivel bajo de oxigenación. Pues en primer lugar hay que saber que nuestro oxímetro funcione y a quien hizo esta pregunta, los valores reales según qué. Si estoy en el hospital y estoy comparando una gasometría con un pulso oxímetro, sí, efectivamente hay ciertas discrepancias, pero estas no suelen ser significativas. Pero si mi pulso oxímetro está descalibrado, no tiene pila, como decía, no sé, no, si es alguien con mucha disnea y que tiene mucha dificultad para respirar o está con poca oxigenación, que ya tiene morados los dedos, el sensor no registra bien. O sea, si hay condiciones clínicas particulares, efectivamente este aparato puede registrar una realidad que no es la correcta. No es más bien mejor pecar de que la persona se vea que pueda estar mal para ir tempranamente a recibir una atención y se pueda complementar su evaluación con otro tipo de estudios, a estar tranquilos en la casa subestimando lo que el aparato reporta. Entonces, no creo que sea, nosotros que trabajamos particularmente con personas mayores, se les debe tenerse la capacitación, pues, muy simple del uso correcto de ese tipo de aparatos para poder llevar bien la vigilancia de las personas. Insisto, mejor sobreestimar lo que reporta esos aparatos a subestimar y llegar demasiado tarde a recibir la atención ante un caso grave. Hay dos preguntas relacionadas con vaporizadores. Preguntan si se pueden o deben utilizar vaporizadores y test calientes en el caso de COVID. No hay ninguna indicación para usar vaporizadores por la simple razón de que alguien que está enfermo de COVID otra vez puede generar aerosoles. Recordemos a la gente que ve que las gripas comunes, la influenza incluso, las gotas que escupimos cuando hablamos, esas gotas grandes, pues que cuando uno habla le escupe al otro y demás, esas son las que transmiten ese tipo de enfermedades. Pero en este caso, este virus son partículas aún más pequeñas y los vapores, por decirlo de alguna forma, que soltamos al hablar cuando hablamos, cuando cantamos, cuando gritamos, cuando tosemos, esos son los que pueden quedar suspendidos debido a que son pequeños y pueden contagiar a otra persona. Entonces, las vaporizaciones, las micronebulizaciones, que esté soltando el vapor en todo el cuarto y demás, un enfermo de COVID no deben de hacerse. Insisto, esto se individualiza y hay enfermos que tienen problemas pulmonares previos y demás. Eso debe ser guiado con un especialista. O sea, pudiera hacerse, es bajo la guía y consejo médico en casos particulares, sí, de manera global y general para ver si se recupera más rápido o porque lo tengo en casa, la respuesta es no. Y si también se usa algún tipo de té, bueno, pueden usar el té que quieran. Recientemente hemos visto que algunos paquetes que incluso algunas personas ofrecen a la gente incluyen ciertos tipos de té, atribuyéndole ciertas propiedades. Tomen el té que quieran, siempre y cuando no se dejen de revisar su saturación y temperatura y acudan pronto al hospital si no se mejoran. Otra pregunta es, ¿cuáles son los medicamentos básicos que hay que tener? Solamente algo para el dolor o para la fiebre, o sea, paracetamol e ibuprofeno, por decir alguno de los desinflamatorios, pueden ser la opción. Esos son los medicamentos básicos. Nada más. Ni aspirina, ni decía clopidogrel, ni ninguna otra cosa. Nada más. Perfecto. Otra de las preguntas es que si existe terapia para el problema neurológico post-COVID o algún lugar donde se pueda tomar este tipo de terapia. Eso habrá que evaluar qué tipo de problema neurológico se refiere. No es lo mismo un problema de concentración y de memoria o gente que desarrolla algo que se llama disautonomía y que tienen desmayos y cosas así porque hay una afectación, quedan denervados, como se dice, los nervios periféricos no funcionan bien. Hay que ver qué tipo de problema tiene y no, yo no conozco ningún centro que se encargue específicamente de este tipo de problemas. Aquí en el Instituto, en Nutrición Hablo, hay una clínica de disautonomías que empieza a dar seguimiento a estos pacientes y ofrecerle opciones dependiendo de los casos, pero evidentemente lo neurológico implica muchas cosas. Insisto, no es lo mismo problemas de memoria, de atención, concentración, que pueden requerir otro tipo de terapia, a problemas que tengan que ver con la postura, por ejemplo, que es la disautonomía. Finalmente, doctor, preguntan si el esputo si los PCR en esputo son indicados para diagnosticar COVID.
No, el que está indicado una vez más es en la mucosa de orofaringe, el hisopo que nos meten hasta el fondo de la nariz y que recolecta el moco en esa parte o en alguna parte de la orofaringe es lo que se necesita. No es una flema lo que se necesita, no es una secreción, algo que viene del tracto respiratorio global, sino es de la orofaringe o nasofaringe, particularmente nasofaringe, lo que se necesita para el diagnóstico o en el caso de anticuerpos de sangre, pero no una flema que escupa y ahí se busca el virus. Pues sería todo, doctor. Hay otras preguntas, pero están relacionadas con los siguientes temas. Bueno, muy Muchas bien, pues gracias, muchas Gabriel. gracias a ustedes por su interés y espero que haya sido útil. Más bien. Doctora Ávila Funes, muchísimas gracias por esta interesantísima plática que nos ha compartido. Sin duda alguna, las recomendaciones que nos presentó van a ser muy importantes para toda nuestra comunidad. A nombre del Instituto Nacional de Salud Pública, de nuestro director general, el doctor Juan Rivera Don Marco, agradecemos muchísimo su participación en este ciclo. A nuestros espectadores los invitamos a que nos acompañen el próximo miércoles 3 de marzo en este ciclo de pláticas sobre COVID-19. Muchísimas gracias y muy buenos días.